bienvenidos a esta mesa en el contexto del Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur. Tendremos en primera instancia, digamos, a Griselda Pucaolazábal, quien nos presentará, digamos, un trabajo titulado Creatividad y Proyecto de Vida, un reto a superar en el contexto de emergencia sanitaria desde las prácticas escolares y la reinvención del currículum escolar en una escuela secundaria jujeña. Nosotros estamos haciendo una triangulación espacial dentro de este entorno virtual entre Jujuy, Buenos Aires y Tierra del Fuego. Entonces nos estará acompañado también Javier Perini, ¿sí?, que desde La Matanza presentará, digamos, su segundo trabajo. Entonces te doy la palabra, Griselda, para que puedas presentar, digamos, este interesante trabajo que después comentaremos al final. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Jorge, por la presentación. Y bueno, nada, contenta, porque el año pasado también participé, pero como asistente, y ahora, bueno, pude presentar el trabajo. Y bueno, voy a compartir este escrito que surgió como una instancia evaluativa de un módulo correspondiente a la especialización en currículum y prácticas escolares en contexto, dictado por Flaxo. Digamos que no tuvo mejor momento para llegar a cursar yo esta especialización, que por ahí no la quería cursar, estaba con poco tiempo, pero me permitió repensar, reflexionar acerca de las propias prácticas escolares y, por supuesto, también invitar a los colegas, al equipo directivo y demás, como para que pueda también surgir poder superar este reto a través de la realización de un proyecto, ¿no?, que tenía que ver con esto del proyecto de vida. Entonces lo que se hizo fue analizar estas prácticas llevadas a cabo en este contexto de pandemia, donde los adolescentes, se trabajó en una escuela secundaria, se encontraban transitando momentos muy, muy duros, ¿no?, que tenían que ver al interior de sus hogares, y todo esto llevó como consecuencia a que los proyectos de vida que ellos tenían, notábamos que no estaban muy sólidos, o que algunos ya no tenían, estaban sin esperanza, múltiples situaciones, ¿no? Entonces fue allí que empecé a reflexionar tomé el concepto de Finocchio, que entiende el currículum como una construcción social e histórica que se va a encontrar atravesado por múltiples dimensiones. Y esto me hizo mucho ruido, me llevó a la reflexión, porque por ahí uno, por la vorágine del tiempo, no llega a reflexionar, digamos, acerca de las concepciones del currículum que uno tiene, y bueno, me permitió mirar con otros lentes, si se quiere, la escuela misma, ¿no? Entonces, fue también a partir de distintos posicionamientos de diversos autores que presentó esta especialización, de las voces de los docentes, por supuesto, en sí de la participación democrática de quienes forman parte de la sociedad, ha permitido generar múltiples interrogantes que surgen en nuestro cotidiano. Ante esta realidad, el currículum tiene que responder a los momentos históricos, a las necesidades reales de nuestros estudiantes y docentes, de toda la comunidad educativa en definitiva. Por tal, aquellas respuestas que surjan no podrían ni deberían ser únicas, homogéneas y perennes. Considerando lo anteriormente expuesto, es que se afirma que el currículum debe responder al contexto social, es decir, la escuela como institución social reconocida no solo debe quedarse con lo prescripto, con lo normativo, lo cual desde el colegio, y por supuesto de quien está hablando, no decimos que esté mal, no, pero sino dar un paso más, hacer un salto cualitativo, escuchar aún más las voces de los estudiantes, de los docentes, y a partir de allí generar propuestas, ¿no?, que nos permita, deconstruirnos, que nos permita reflexionar, que nos permita realizar diferentes propuestas. Y si podemos hacer esto, es que se van a generar respuestas genuinas, enriquecedoras, facilitadoras,
y sobre todo valiosas para la formación holística de nuestros estudiantes, para que construyan una sociedad democrática, por supuesto desde la participación, en función de las capacidades y saberes adquiridos, y esto involucra la toma de decisiones adecuadas en el tiempo y el lugar correcto. Tomando, digamos, esto, todo lo que acabo de decir, es que entendimos, porque todo esto fue un proceso en conjunto, un trabajo en equipo, no solamente porque si yo decía, si me quedaba con la especialización, con aprobar un módulo más, entonces, ¿qué sentido tenía más que poder tener no sé, un puntaje o un certificado, además, si yo esto no lo podía trasladar a la escuela? Se trató de buscar siempre esto, ¿no? De poder trabajar en equipo, de forma colaborativa, lo cual fue muy difícil, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos en la marcha. Entonces, como dice Finocchio, ¿no? Que para esta toma de decisiones tienen que estar atentas al contexto social. Bueno, podría considerarse las dimensiones, bueno, Finocchio ahí presenta un texto que ella tiene, bueno, ahí presenta diferentes dimensiones, y hubo una que en este módulo me llamó bastante la atención, la cual dije, bueno, esta me permitiría dar respuesta o poder no presentar al equipo directivo, a ver cómo lo podríamos trabajar, que tuvo que ver con el currículum, producción, creatividad y proyecto de vida. Y el motivo por el cual se seleccionó esta dimensión tuvo que ver con un reto, desafío que se nos pedía desde la especialización y que tenía que ver con la realidad donde yo estaba, ¿no? Que era de proponer a través de las distintas actividades momentos que inviten a reflexionar sobre los proyectos de vida a los estudiantes de una escuela secundaria frente a diversas situaciones complejas que atraviesan. Ante este contexto y la realidad por la que estábamos y por la que estamos atravesando, se suman cotidianamente hechos de violencia en las familias, hogares donde solo hay un celular, escasa conectividad, y bueno, violencia de género, múltiples situaciones que seguramente ha sido el común, ¿no? En algunas escuelas, y bueno, esto pasó en nuestra escuela y esta información fue recabada por el Departamento de Orientación Educativa. La trabajadora social, a pesar de estar en este contexto de pandemia, salió casa por casa a relevar esta información. Entonces, a partir de la reunión que tuvimos con ella, y bueno, el equipo directivo, ya sea de forma virtual, presencial, es que, digamos, nos invitaron a tomar dirección hacia la dimensión esta que acabo de mencionar, y nos interpelamos, ¿no? Nos interpelamos entre todos y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo reflexionar sobre los proyectos de vida si tienen este contexto desfavorable? ¿Qué estrategias utilizar para ayudar tal vez en la organización de sus estudios? ¿Cómo podía adecuarse el currículum? Definitivamente el currículum que hasta el momento estuvo vigente en la escuela necesita ser puesto bajo el foco de la crítica, la reflexión y la participación, no solo de los docentes o del equipo directivo, sino, bueno, como dije al principio, de todos, quienes formamos parte de la comunidad educativa. Y de manera análoga, bueno, pues coincido con Vidal, en la medida que se invita a mirar a la escuela a través de los lentes de la cultura escolar, lo que permitirá ampliar nuestro entendimiento sobre el funcionamiento interno de la institución, tendiendo puentes que permitan rever las relaciones establecidas históricamente entre la escuela, la sociedad y la cultura. Entonces, esta realidad que acabo de compartir de los estudiantes, bueno, algunas de las voces que decían, bueno, de querer abandonar la escuela frente a la situación descrita, de no tener mayores esperanzas, hubo muchos estudiantes que perdieron a sus padres, chicos que vivían con las abuelas murieron, ¿qué hacer en este contexto? O sea, cómo sostener, pero no solamente sostener desde, digamos, la contención psicológica, emocional, sino también desde la cuestión académica, ¿no? O sea, ¿qué estrategias plantear? Y bueno, en ese punto es donde estamos ahora trabajando, ¿no? Porque esto no es tarea fácil, porque, dicho sea de paso, también como docentes atravesamos estas realidades y cómo podíamos sostener a nuestros estudiantes en este contexto, ¿no? Y aún todavía acá, a pesar de que bajaron bueno, la cantidad de casos, de contagios, de muertes, está todavía todo eso muy fuerte, ¿no? En los estudiantes, emocionalmente hay que estar con ellos, sostener estos proyectos de vida, que los estaríamos, a ver cómo puedo decir, reconstruyendo, si se quiere, ¿no? En este momento.
Entonces, bueno, acá también, para seguir compartiendo con el escrito, bueno, que la realidad compartida de los estudiantes de querer abandonar, bueno, si muchos decían de que ¿para qué? Si ya no tiene sentido, porque yo no sé si me voy a morir o va a morir mi mamá. Bueno, esos fueron, ¿no?, algunos de los discursos de los chicos. Lleva a pensar que resulta necesario desarrollar a lo largo de toda la vida un conjunto de capacidades que permitan enfrentar el cambio, la complejidad, la incertidumbre, y poder resolver satisfactoriamente situaciones y problemas individuales de la vida cotidiana, así como desarrollar un sentido proyectivo para la propia vida personal, como sostiene Finocchio. En consonancia con lo expuesto, poner foco en el reto asumido, esto de proponer diferentes actividades que permitan reconstruir el proyecto de vida, reforzarlo. Esto va a permitir reconsiderar, reflexionar acerca de las capacidades que preparen al estudiante para enfrentar los distintos cambios, este fortalecimiento personal, ¿no? Y bueno, acá, bueno, me sigo interpelando que frente a este escenario, es que me pregunto si existe relación entre la agenda política con la agenda académica. No sé a ustedes si les pasó lo mismo, pero nosotros es como que seguimos como si nada y nos siguen haciendo bajadas del Ministerio de Educación con jornadas institucionales, con agendas de que muy poco tienen que ver con nuestra realidad. Nosotros acá las jornadas tienen una duración de 4 horas, y por ahí nosotros decíamos, bueno, 2 horas dedicamos a la agenda como tal cual nos mandan, y 2 horas nosotros proponer alguna situación que nos interese, una necesidad propia de nuestra escuela. Pero resultó que una vez hicimos eso y llegó la supervisora, nos dio, como decimos acá, nos dio la cana, y nos retó, nos dijo que por qué no habíamos proyectado el video que me habían mandado. Entonces, a partir de ahí, la supervisora nos siguió en todas las jornadas institucionales para ella corroborar, chequear, ¿no?, esto de controlar de que nosotros desarrollemos las jornadas tal cual mandaban desde Ministerio de Educación. Y esto cómo repercute, ¿no?, en las prácticas de nuestros docentes, cuáles son las posibilidades que éstas otorgan a la construcción de un currículum que realmente tenga en cuenta el contexto emergente, como el que se describió a través del reto mencionado, ¿no? Estas son cuestiones también que nos interpelamos en realidad, ¿no?, con el equipo directivo. Entonces la virtualidad pasó a ser una herramienta indispensable que requiere de todos nuestros conocimientos y la continua actualización. De manera tal, las disciplinas escolares están en un momento crucial, dice Chervel, ¿no? Constantemente se analiza, reconstruye aquellos elementos imprescindibles, tales como los contenidos, los propósitos. Indiscutiblemente la tarea no está siendo fácil. Superar este reto tampoco. En la marcha aparecen obstáculos que como comunidad educativa se trata de hacer frente y dar respuestas acordes. Bueno, para ya ir cerrando, se coincide plenamente con la siguiente expresión: los proyectos más enriquecedores dentro de la escuela media son aquellos en los que los profesores proponen a los chicos articular ideas, pensamientos, posiciones, sentimientos y valores, desorganizando el espacio y el tiempo escolar. Bueno, y acá les voy a decir que bueno, también fue un trabajo, ¿no?, dialogar con el equipo directivo para poder para que nos dé un tiempo y un espacio también. Bueno, por ahí no lo encontrábamos para la reflexión, esto que sostiene Davini, ¿no? Sin tiempo y espacio sin tiempo y espacio no se puede dar la reflexión. Y eso, que suena tan sencillo, me costó mucho también dialogar, ¿no?, con la directora para que de forma virtual, hacer un conversatorio, cómo lo podíamos hacer, porque desde la presencialidad no se podía. Así que estamos también con ese tema, ¿no?, de los conversatorios. En definitiva, pensar en un currículum que facilite este salto cualitativo es absolutamente posible frente a los problemas de diferente índole. Frente a este panorama poco alentador, necesitamos pensar como colectivo docente y no de forma aislada, en propuestas que favorezcan la transformación cualitativa para cerrar en efecto, lejos de postular la aspiración de la conversación de los rasgos actuales de la sociedad. El currículum propugna desde todas las áreas trascender y mejorar el estado actual de las relaciones sociales, políticas y culturales. Y bueno, yo también ahí, no me queda más tiempo, pero
esto sería desde la parte, digamos, de la teórica, de la reflexión, con los docentes y demás, pero bueno, elaboramos un proyecto que lo tengo, bueno, es un proyecto que se había dividido por trimestre, bueno, ahí están los contenidos, también esto de compartir lo que se había cursado en la especialización, realizar talleres, primero con los docentes, después, bueno, con los estudiantes, llevar primero la reflexión, y bueno, y así continuar trabajando. Creo que ya no me queda más tiempo, pero bueno, agradezco mucho este momento de escucha. Bien, muchas gracias, Griselda. Eh, Vamos a pasar a la segunda ponencia de Javier Perini. El único héroe válido es el héroe en grupo, sobre experiencias de multidisciplinariedad en tiempos de aislamiento y pandemia. Vamos a tener algo en común en ambas ponencias, que es esta humanización del currículum. Te doy la palabra, Javier. Bueno, muchas gracias. Ahí subí algo al chat, ahora me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, pero bueno, agradecer a la gente del Congreso, agradecer a Griselda que abrió el camino y desafió la conectividad, que es algo que estuvimos todos desafiados y seguimos desafiados en este tiempo, y bueno, y me tomo el atrevimiento de comenzar un poquito con dos textos que no están en el escrito. Digo, el escrito ya está escrito, digo, y hablaremos algo de eso, pero con dos cosas que quería compartir con los que estamos acá. Una es un fragmento de un poema de Juan L. Ortiz, ¿no? Quizá uno de los mejores poetas argentinos, y por qué no del mundo, digo, o uno de los más profundos a mi sentir, ¿sí? En un poema que se llama La Casa de los Pájaros, dice en algún momento lo siguiente: el día era todo mío y permanecía en la cama hasta que la vecina casa amarilla se disolvía casi en las primeras luces entre los troncos plateados de los eucaliptos del parque. Iba a visitar los cardos del potrero, me tendía con el galgo entre los altos ramilletes bajo el sol diáfano, hasta que mi acción de gracia se volvía una responsabilidad para los que allá lejos alzaban nuestro sueño como una custodia entre las cortinas de la muerte. ¿Verdad que entre los finos candelabros de luz lila y el hálito del mismo color que ondulaba en el campo, nuestro deber hacia los héroes, nuestra conciencia de estar en una fiesta que costaba tanto desamparo cercano, chocaba en el poema o no los creen ciertos? Y me parece que acá Juan L. lo dice, ¿no? Los que estamos acá, y yo siento ese espíritu, y quizá recién se hablaba de la palabra humanizar, y los que tenemos acá esta responsabilidad, ¿no? De poder estar en una fiesta educativa, de poder animarnos a soñar, como salió un poquito en la conferencia recién de Graciela Frigerio, de que la escuela devuelva ese soñar más que sobrevivir, pero en el medio no, estas dificultades, estos dolores, estos vacíos que Griselda nos contaba tanto en Jujuy como en todo el mundo, con los pibes y con las pibas. En mi historia la podemos pensar, o es una experiencia que compartimos de una escuela de José León Suárez. Si bien yo soy de La Matanza, y ya que robamos algo de alguna frase de Héctor Oesterheld, ¿no? Y sus espacios y sus tiempos y su Eternauta, bueno, en estas triangulaciones aparecen nuevas dimensiones, y entre ellas una escuela de José León Suárez, donde yo realizo mis prácticas educativas. Y en ese sentido, me tomo otra licencia de privilegio y les comparto otra pequeña frase esta vez de Marcelo Persia, ¿no? Un psicoanalista que por lo menos a mí y en mi vida, digo, me ayudó mucho a transitar este tiempo, estos 2 años, ¿sí? Y en algún momento él escribía y nos decía, en alguno de estos encuentros, así, una ronda, como los que estamos acá:
Sensibilidades que tienen casa, agua y jabón, alimentos, algún dinero, amorosas distancias conectadas, tiempo para ver películas, leer un libro, remover la tierra de una maceta, rescatar una foto vieja. Podría seguir acá, preparar unas líneas para compartir con compañeros docentes, se declaran privilegiadas. Bueno, yo soy uno de esos privilegiados entonces, y lo que les quiero compartir brevemente es una experiencia que venimos realizando, y acá coincide, esto se va dando, ¿no? Pero digo, son intuiciones que quizá bajo el título de novedades no son tan nuevas. Intuiciones que algo también decía la pasada conferencia de Graciela, ¿no? De cómo pensamos lo grupal, ¿no? El título de este trabajo es "El único héroe válido es el héroe en grupo", ¿no? Frase sacada del Eternauta, de Héctor Hoster. La excusa esta nos da una oportunidad de pensar que frente a lo que nos pasó, empezamos a pensar los saberes desde otra forma. Pero acá hubo algo interesante en nuestra escuela secundaria, una escuela que está ubicada en un barrio popular, en José León Suárez. Una secundaria fragmentada. ¿Por qué digo fragmentada? Porque tenemos, digo, para uno imaginar lo que hubo que unir, lo que hubo que grupalizar, lo que hubo que tratar de organizar con el doble desafío. Ya nosotros tenemos un desafío per se, como muchas escuelas secundarias en la Argentina lo tienen, ¿no? De juntar los distintos saberes, de juntar los distintos profesores, y en nuestro caso de juntar los distintos turnos, ¿no? Tenemos primeros, segundos y terceros años a la mañana, a la tarde, y recién por la tarde-noche, en el turno vespertino, tenemos cuarto, quinto y sexto. Entonces, se corre un riesgo a veces de tener 3 escuelas distintas, ¿no? El turno tarde, el turno mañana y el turno vespertino, por así decirlo. Entonces ahí ya había un primer desafío. Y frente a ese desafío también era decir cómo empezamos a pensar la grupalidad, no solo de los contenidos, sino de las personas. No imaginábamos un docente en soledad hablando de saberes solitarios a estudiantes solitarios. Y antes de pedir, que muchas veces no es, bueno, júntense, conéctense entre ustedes, con todas las dificultades que Griselda ya adelantó en su trabajo, que son totalmente aplicables a la experiencia nuestra también, o describibles, así que le agradezco ahí parte de su texto que enriquece el mío. Antes de pedir a los estudiantes, júntense, conéctense entre ustedes, llámense, realicen videollamadas, mándense un grupo de WhatsApp, lo armamos, respondan, la pregunta fue hacia nosotros, ¿cómo queremos atravesar juntos la comunidad educativa con sus diferencias, con sus formatos, con sus herencias, con sus tradiciones, con sus adhesiones más o menos a la institución, con la condición de ser un trabajador de la educación en la Argentina y con todo lo que eso implica? Digo, ¿cómo nos queremos tramar, enlazar, vincular, ahora que el tiempo está conmovido, ahora que no hay sala de profesores, donde muchas veces no se habla mucho de esto, ¿no? Se habla de otras cosas, que está bien que se hable, digo, pero nos empezamos a pensar y nos invitamos a juntarnos, a conectarnos, a mandarnos algún mensaje, a escribirnos algún mail, a los que estábamos más cerca de la institución, tramar algún día en que la escuela entregaba alimentos o repartía materiales en formato escrito para cruzar alguna, como dice la palabra enseñar, ¿no? Alguna seña que que después querramos transmitir a los estudiantes. Y así empezamos a mezclar las materias, no las mezclamos bajo los cánones de las clasificaciones de ciencias que solemos tener, las clasificaciones epistemológicas entre ciencias duras, ciencias del espíritu, materias especiales,
materias principales, digo, todas esas clasificaciones no nos interesaban. Y nos empezamos a juntar bajo el título de problemáticas, ¿sí? Porque entendemos que los saberes atienden a problemas, y que uno cuando se enfrenta a un problema no empieza a decir este será un problema matemático o es un problema de educación física o es un problema de historia, sino empieza integralmente a jugar con, bueno, ¿por dónde? ¿Por dónde me pongo a pensar? Y en ese contexto entonces nos animamos a armar bloques de materias para que también esas materias sean menos para el estudiante. No imaginábamos un estudiante hiperproductivista desde su soledad haciendo 12 materias. ¿A dónde? No. Nos daba miedo eso. ¿Sí? Esto de cada cual atiende su juego, pero el estudiante recibe 12 demandas. Pensemos que ese estudiante estaba recibiendo otras demandas, ¿no? Quédate en casa, cuídate, lavate las manos, usa barbijo, lava los alimentos, estate atento, cuida a tus hermanitos. Digo, y podemos seguir, digo, tanta demanda, 12 demandas más. Entonces, fueron problemáticas que nos invitaban, o los profesores se fueron juntando más o menos como podían, como nos salía. Yo ponía en el escrito que una de las cosas que recordaba del primer congreso que se hizo allá hace 4 años atrás, en que Nano Balbo nos decía, está bueno hacer un congreso para contarnos las cosas que nos cuestan. No las cosas que salen. Las que salen están buenas, celebrémoslas, pero ya salieron. Contemos las que nos van costando, las que no van saliendo. Griselda creo que fue bastante clara en eso. Todas las trabas, los obstáculos y cómo hacer trampa, ir saltando, ir jugando, ¿no? Con un sentido profundo de lo que se hacía. Bueno, acá pasaba lo mismo, ¿no? Nos costó juntarnos, se terminaron juntando por alguna afinidad, pero había profesores nuevos que no se conocían, algunos los fuimos forzando nosotros desde la dirección, anímense, yo también me sumo, y desde ahí fuimos armando problemas con los saberes que cada uno traía. Fue también conocer qué hace cada uno, qué hace cada educador en esas 2 horas que tiene antes del timbre. Fue conocernos y decir qué estamos pasando. Y a partir de ahí, ¿qué le proponemos? ¿Qué señas, vuelvo a decir, qué señales en este tiempo le damos a los estudiantes? Y así surgieron problemáticas, y así surgieron otras formas de unirnos a juntos aprender, a descubrir, a soñar, como salía antes, y pensarnos en esta clave de grupalidad, como decíamos. Una de las experiencias, por eso también el título, y con esto voy cerrando, fue a través del Eternauta. Se nos ocurrió regalarle el libro a cada pibe, cada piba. Nos gustaba el sentido de basta de archivos, basta de PDF, basta de fotocopia, y que cada pibe, cada piba tenga su libro, tenga ese objeto, pueda tenerlo, agarrarlo, mirarlo. Y empezamos a pensar en toda esa historia, que es riquísima, digo, no voy a hablar de lo notable, de lo notable de Hosterhill, ¿no? Y de lo muy asociado que está la experiencia esa, con lo que nos pasó en estos 2 años. Así que, digo, pero ese texto nos ayudó a pensarnos desde las matemáticas, desde la sociología y lo que pasaba con ese grupo, desde lo que estaba pasando en la pandemia, desde la literatura y cómo es el lenguaje en historieta, desde la biología y desde las ciencias naturales, de cómo había un método científico que los llevaba a estas personas, digo, a pensar en el futuro, desde el análisis de los medios y cómo los contramensajes aparecen en toda la historia, desde la manipulación que hay de los invasores y los otros invasores. Digo, bueno, empezamos a jugar, la riqueza de la historieta da lugar a que con poco podamos hacer un montón. Pero fue una forma también de completar, es decir, todos leemos el texto y cada uno desde algún saber lo va a abordar. Por eso el texto habla
modestamente de multidisciplinariedad, o sea, tratar de juxtaponer saberes. ¿Sí? El sueño sería una interdisciplinariedad, ¿no? Una articulación casi de una relojería que a veces la escuela todavía tenemos que desafiar esos tiempos, ya que los docentes damos tiempo, todavía no nos cuesta desafiar. Pero si no, hablamos modestamente de empezar a, con los saberes, digo, hacer algo múltiple, y que a la vez nos lleve a pensarnos más grupal. Así que bueno, con esto creo que está bien. Imagino que ya estaremos más o menos en el tiempo, así que bueno, muchísimas gracias y esto fue lo que pudimos compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y bueno, en este tiempo que me toca, que nos toca, ¿sí? Me toca comentar, digamos, el trabajo de ustedes, de los cuales siempre el posicionamiento del comentarista es como un entrometido en el trabajo del otro, ¿sí? Y poder encontrar algunos indicios que he visto como indicios muy interesantes, digamos, ¿sí? En todo caso podemos dialogar, porque las interpretaciones que uno hace como entrometido, comentarista, puede ser o no, digamos, los puntos centrales de quienes son sus autores, los productores de estos trabajos. En el trabajo de Griselda, digamos, algo que encontré, digamos, entre los dos trabajos, esta mirada humanizante del currículum. Digamos, uno puede ver la currícula en torno a un documento, digamos, un esqueleto, algo fosilizado, digamos, que está puesto, pero que después se entrama y toma vida en una institución educativa. Y ese entramado es lo que mencioné, digamos, como ese acto humanizante del currículum. Griselda nos trae un poco esta atención sobre la polifonía, si uno se queda, digamos, con el currículo poniendo, digamos, este cariz humano, o en realidad, como también lo planteaba Javier, esta mirada homogénea, perenne, digamos, el contenido por el contenido mismo, digamos, la acción humanizante de otorgar el libro sobre, bueno, te tiro el PDF, digamos, se cambia, digamos, el sentido. Bueno, en otras palabras, Griselda va trayendo esta tensión entre lo normativo, por eso sí, las invito a poder leer, digamos, el trabajo junto con el de Javier, digamos, entre esa tensión entre lo normativo y lo participativo que tiene que tener el currículum. Y señalé algunas cuestiones que Griselda decía sobre currículum y producción, creatividad y proyecto de vida. Y después, cuando uno piensa en este proyecto de vida, o me parece que piensa Griselda, o por lo que escribió, ese proyecto de vida puesto entre la tensión entre la accesibilidad de Internet con todas sus tensiones que provocó en el 2020 y los hechos cotidianos que le sucede a cada sujeto estudiante en sus familias. Y entonces me venía a la mente esto del currículum, el sujeto social y la distribución de la riqueza, cómo se entrama, porque la accesibilidad a todo lo que hablamos, escasez de conectividad celular, estamos hablando de la distribución de la riqueza, de cómo determinados sectores pueden acceder a determinados bienes, y de lo que Javier decía, esto de los privilegiados, ¿sí? Lo que podemos acceder y los que no pueden acceder. Entonces, acá trae una tensión, no sé si por eso digo como entrometido es lo que quiso reflejar, pero bueno, le aporto, digamos, a la tensión o al diálogo. Entonces, el currículum, mirar al sujeto social y la distribución de la riqueza. Y nos hace una pregunta, Griselda: ¿cómo reflexionar sobre los proyectos de vida si tienen un contexto desfavorable? Entonces, yo me traía otra cosa. Si acá me tensiona entre determinismo, si yo hablo del determinismo, y bueno, es la vida que les tocó, ya está, la escuela no tiene nada para hacer.
o estoy hablando de condiciones sociales. Y si hablo de condiciones sociales, la escuela tiene mucho para hacer. Después Griselda se hace otra pregunta que me parece que es la respuesta a la primera. ¿Qué estrategia utilizar? Y cuando yo ya me pregunto qué estrategia utilizar para ayudar tal vez en la organización de su estudio, en cierta manera me pongo en la idea de que no hay ningún determinismo, de que son condiciones que se van dando en la escuela y que es posible, digamos, pensar de manera distinta. Y un tercer punto que traía era respecto a la cultura escolar. Y entonces me preguntaba qué sería la cultura escolar. ¿Qué podría estar pensando Griselda cuando ponía esto de la cultura escolar? ¿Me podrá corregir Griselda en lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces pensaba en mirar lo que reconoce, ¿sí? O reconocemos al estudiante, esto de reconocer, el volver la mirada, ¿sí? En lo que Javier decía, están las demandas. Si yo reconozco al otro, es porque estoy mirando que iba a tener 12 demandas más a las demandas que ya tenía. Digamos, entonces, la cultura escolar, que la cultura escolar va a ser distinta de lo que presenta Griselda, tendrá puntos en común y otros distintivos a los estudiantes que transitan en la escuela popular de La Matanza donde trabaja Javier. Entonces, esto de mirar el reconocer del estudiante es mirar la otredad de su presente y no de vivir el momento. Lo tomo un poco la etimología de presente de aquello que se me presenta, no de vivir el momento, o sea, lo vuelvo a mirar, lo tengo enfrente, ¿sí? El estudiante que lo tengo enfrente, no que vivo el momento de la clase. Vivir el momento de la clase es volver a tirar el PDF, ¿sí? Y volver a hacer 12 demandas, ¿sí? En cambio, si se me presenta, yo digo, no, paro, ¿y qué le ofrezco? ¿Sí? Esto de volver a presentarse. Y uno de los puntos, digamos, en los cuales va cerrando, digamos, respecto a las capacidades que se posibilita el estudiante, y entonces ahí me preguntaba la capacidad de los educadores, la capacidad del sistema para posibilitar, ¿sí? Cuando mis capacidades son, o sea, yo doy lo que he aprendido, y lo que ha aprendido el sistema es lo que da, lo que ha aprendido el educador, la educadora, es lo que puede otorgar. Entonces las posibilidades van a estar en función de estas capacidades. Me interesaba señalar esto, y pone esta tensión entre agenda política y agenda académica. Pero Griselda, vos estás hablando de existe relación, y yo ahí me preguntaba, si yo pongo la agenda política versus la agenda académica, es la tensión entre mucho análisis y poca síntesis, ¿sí? O sea, como uno diría, mis abuelos, mucho ruido y pocas nueces, digamos, es decir, se habla mucho, se hace poco, se analiza demasiado, se sintetiza demasiado, digamos, ¿sí? Ustedes fueron poniendo cosas en decir, bueno, podemos sintetizar, podemos ir pensando en problemas, más que en abrir tanto el juego, y bueno, tendrán que hacer lo mismo, aunque sea pandemia. A veces demasiada deconstrucción y poca construcción. Está bueno la deconstrucción de las cosas, pero si vivimos desconstruyendo, ¿sí? Digamos, la reflexión termina en un proceso de fragmentación. Entonces, está interesante cuando uno plantea, existe relación entre la agenda política y la agenda académica, y podría ser que en algún momento haya un proceso de síntesis, ¿sí? Que no es siempre, sino que tenga que tener estos puntos de síntesis. Y Javier, digamos, y en esta conversación que ustedes después me podrán refutar a lo que estoy diciendo, ¿sí? Trataré de no ocupar todo el tiempo, entonces así me pueden refutar algo, o conversar, o dialogar. Cuando hablas de lo multi, me interesa esto de lo inter, lo multi y lo trans, ¿sí? Y todos prefijos de un sustantivo que es la disciplina, ¿sí? Entonces, esto del prefijo, en cierta manera, ancla a lo que sustancia,
a la disciplina, si lo quiero ver que se ancle en lo multi, que se ancle en lo inter, o que se ancle en lo trans, ¿sí? Entonces, y en esto, cuando vas colocando la definición sobre multidisciplina, diferentes disciplinas para abordar una pregunta, y lo subrayé. ¿Por qué lo subrayé? Porque me parece que un desafío de la interdisciplina es, si uno lo gira, que la pregunta aborde las diferentes disciplinas, que es un poco lo que ustedes fueron haciendo, o lo que estás dando en la experiencia. Si yo me quedo solamente que distintas disciplinas abordan una pregunta, ¿sí? Miro desde lo extranjero, ¿sí? Desde el análisis, desde la nube, desde la arriba. Y la concreción, en cierta manera, es que la pregunta vuelva sobre la disciplina, ¿sí? Que me haga reversible, digamos, que me golpee y me arrase también a mí la pregunta. Digamos, este es... después lo otro era, el otro punto, el otro anclaje, es el contexto que va poniendo tu trabajo, Javier, sobre la escuela popular. Y marcás unos puntos que me parece interesante, pero en sentido positivo para poder mirarlo. La escuela popular como construcción, precariedad y fragilidad. Pero en el sentido positivo diría precariedad como aquello poco, y que cómo podemos producir con lo poco, ¿sí? No quiere decir que uno se acostumbre, sino lo que es mirar desde el lugar de que podemos producir también ese. Y fragilidad en relación a la política subjetiva, ¿sí? La política de la subjetividad, como en su momento lo mencionaba Tedesco en uno de sus libros. Me parece interesante de la fragilidad en términos del semejante, diría Silvia Bleichmann, del otro que me acontece, y mirarlo, que no es incolume, quiere decir que le pasa la vida, le pasó la pandemia, le pasa la familia, como bien, si bien no está hablando de fragilidad Griselda, está hablando de ciertas violencias que se dan en determinado entorno, pero que la escuela lo registra, y que la escuela no lo anula, que la escuela lo ve y que trata de transitarlo con el alumno. Y en este punto creo que el desafío es cómo regresa, me parece, en la parte final, el tiempo. Ustedes marcaron algo del tiempo, o vos lo expresás, que lo han... el tiempo lo ponía a través del problema. Y es un debate que inclusive Flavia Terigi ha dicho, ese trípode de hierro que tiene la escuela secundaria, de la fragmentación, el monocrono del sistema, y que la pandemia, si le miramos el lado positivo de lo que ustedes reflejan en la experiencia, es justamente rompen lo monocrono, la disciplina, y lo anudan en el problema, en la problematización. Lo anotaba ahí, el problema problematizado. Y el primer problema es juntar las materias y juntarse las personas, educadores, y sus perspectivas. Entonces, no es solamente juntar las materias, sino juntarse las personas. Vos algo dijiste, mostrás distintas formas de que se agenciaron. Los que hicieron comunión en sus problemáticas, lo que hicieron suma de comuniones y yuxtaposiciones, pero bueno, es parte de la construcción del colectivo, y el desafío es si ese rompimiento del tiempo, que es otro tiempo, un tiempo muy anhelado y escrito, por eso traía a Flavia, Terigi, pero digamos han escrito otros también, que ahora, en términos todavía de pandemia, pero con algunas, digamos, posibilidades más de presencialidad, de uno no volver otra vez a la monocronía total, ¿sí? Como que aquí no pasó nada. Me parece eso interesante en el trabajo reflejado. Y lo último, y con esto cierro,
es respecto a los 3 puntos que marcaste sobre el Eternauta, el sálvese quien pueda, y la resistencia ante la invasión, y ahí ponía como la apariencia, o cómo aparece, ¿sí? La apariencia en el sentido de aparecer, el individualismo con el sálvese quien pueda, y el otro como invasor, pero en términos binarios, digamos, pues el invasor siempre es alguien que somete, digamos, entonces yo también puedo invadir a los estudiantes, tienen pandemia y le invado con la escolaridad monocrónica de 12 demandas más a las demandas que ya tienen, como lo expresaste, y ejerce un sometimiento sin tener en cuenta al sujeto. Y lo tercero, que es lo interesante, digamos, y lo sintético y conclusivo del Eternauta, que son los lazos de solidaridad, que me parece que ahí es la construcción a la vista del semejante, o sea, que impregna la semejanza, digamos, al distinto o a la diferencia, ¿sí? Y a la semejanza, y acá vuelvo otra vez a traer a Blechman, no en términos de que sea igual a mí, sino en términos de que es un ser humano, ¿sí? Y lo que a mí me acontece, le acontece a él. Lo diferente puede ser que como docentes nosotros, tal vez algunos teníamos más accesibilidad a los medios como lo estamos teniendo ahora, digamos, y tal vez mi semejante, ese estudiante, no tenía ese acceso, pero si yo visualizo que no tiene ese acceso, lo pienso más en términos de ser humano que en términos de un individuo que debe cumplir con determinadas exigencias curriculares. Entonces, acá cierro nuevamente lo que es lo que considero importante, que es el proceso de humanización del currículum. Y creo que los 2 trabajos reflejan eso, ¿sí? Y pondero eso dentro de este congreso y el trabajo que han hecho ustedes. Les doy la palabra por si, digamos, quieren, o quienes quieran hacer preguntas. Nos quedan ahí unos minutos antes de cerrar esta mesa. Bueno, creo que Gris no está. O si está, que hable. Pero me parece que no, yo no la puedo llegar a ver. Sí, sí, sí. Yo simplemente digo, tomo y aprovecho el tiempo. Gracias por las 2 devoluciones, digo, porque vuelvo a decir, la ventaja de ser segundo en este caso tiene eso de, bueno, de disfrutar al primero y también de ir tomando y ya ir aprendiendo de lo que dijo, ¿no? La compañera. Y en las devoluciones también, digo. Quizá haciendo puntualización de algunas cosas muy breve. Una es este tema de las... Ahí estoy, gracias. Decía, ahí comparto algo de La Rosa, que dice, no es la facilidad en el aprender, el hecho de que sea habitual hacerlo, lo que justifica un pensamiento sobre educación, sino la experiencia de su dificultad, ¿sí? Y en esa dificultad en la cual estamos, digo, y en la cual estamos invitados, digo, no hay que vivirlo como el padecer docente, sino que la dificultad creemos que es el camino. Es dificultad porque son experiencias frágiles, hay una fragilidad constante, digo, de todos, digo, más en tiempos de fragilidades, digo, ¿no? El contexto también lo podemos traer, pero digo, siempre la experiencia educativa es una experiencia así frágil, ¿no? Si la pensamos, no en una clave maquinista, si se quiere, mecanicista, si se quiere, ¿no? Sino en los términos que acá se pudo hablar y compartir. Eso por un lado, digo. Por el otro, está bueno esto de lo multidisciplinario y cómo jugarle al revés a la propuesta, y me parece que es el camino a seguir, exactamente, ¿no? Como quizá, o el reflejo que me haces, digo, muestra como quizá fuimos a algo que ya está escrito, digo, que se ha insistido, digo, por eso digo, no hay mucha novedad en lo que yo estoy escribiendo, pero sí, digo, tomamos esa palabra, pero al final sí nos encontramos con una novedad que fue hacer al revés las cosas.
cosa, ¿no? Y eso está bueno, está muy bueno el señalamiento y lo agradezco, ¿sí? Así que bueno, eso compartiendo un poco el intercambio en este ratito que nos queda. Ahí mientras, no sé si está Griselda, bueno, no alcanzo a visualizarla, pero el desafío es siempre uno encontrar el inter o la interdisciplinariedad. Me parece que termina obnubilando, ¿sí? Lo que uno puede construir desde la multidisciplina. No es que uno no, obnubilando en el sentido de que parece un horizonte tan lejano, donde si en un tiempo nosotros estamos trabajando con Javier, junto con todos los que estamos presentes, digamos, en esta mesa, y nos vamos conociendo, y tal vez dentro de 2, 3 años de muchas discusiones, idas y vueltas, podemos decir que podemos llegar a ese medianamente o en principio aproximación a ese horizonte de inter. Pero primeramente es que cuando aparece una pregunta entre todos nosotros que estamos acá en esta mesa respecto a algo que estamos queriendo problematizar, y eso lo llevamos cada uno a poder interpelar nuestras propias matrices y romper esas matrices. Resquebrajarla, cambiarle un poco el esquema, en lo que me estás planteando yo lo escuche y me repregunte, y lo que vos le pueda hacer a Adriana, o Adriana le pueda a Marcela, estoy diciendo los nombres de los que están presentes, a Griselda, digamos, ¿sí? Y cada pregunta rebote, por lo menos es una multidisciplinaridad distinta, ¿sí? Que simplemente vengo yo, Jorge, a decir qué miro de esto, viene Javier, qué mira de esto, viene Adriana, Marcela, Griselda, Gonzalo, viene qué mira de esto, Graciela, y así cada uno, pero después nada vuelve hacia nosotros. Entonces, si nada vuelve, ¿dónde está, digamos, ese proceso subjetivo y lo que digo, ese currículum humanizado? Digamos? Entonces, por ahí me parece que es un inicio, planteas un punto interesante, y un punto interesante desde una experiencia. Y eso es lo que uno puede rescatar. No es que es una teorización solamente de lo mismo que trae, digamos, Griselda, ¿sí? Sino a partir de una experiencia, rebota la pregunta y vuelve otra vez para uno pensar. Me parece que ahí, si esto rebota, va, viene, en algún momento será interdisciplina. Digamos, simplemente para decir que uno no pierde el horizonte, pero por lo menos es un inicio, y es un inicio posible. Bueno, de mi parte, estaríamos, digamos, no sé si quedan 2 minutos, tenemos 2 minutos, si alguien quiera aprovechar para plantear algo, decir algo. Bueno, si no, ya damos por finalizado. Muchísimas gracias a todos los participantes.